Yo creo que a Paqui Granado Gámez, a Francisca Granado Gámez, la conocemos bastante todos y todas. Y yo voy a decir algunas cosas sobre ella y espero no alargarme mucho, porque a veces las introducciones se hacen demasiado largas. Paqui se licenció en Derecho en 1986 en la Universidad de Granada. Ayer. Universidad en la que imparte docencia desde 1989, dentro del Departamento de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Y paralela a su formación laborista ha ido realizando su formación en género y políticas de igualdad, lo que le ha llevado a compatibilizar desde el año 1992 su labor docente como profesora asociada con el puesto que ocupa como asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer y a partir de 2012 directora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena, que todos sabemos que es un pueblo gente muy luchadora. En esa integración entre el plano teórico y la experiencia práctica, junto con su militancia feminista, ha enmarcado su carrera profesional y personal. El tema, ella tiene muchísimos más premios y dentro de sus líneas de trabajo e investigación está el tema que nos trae hoy. Y dos temáticas se han convertido en las más importantes, que han sido la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y, por otro lado, la violencia de género. Desde 2010 a 2015 formó parte del Grupo de Trabajo de Igualdad y Participación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y desde 2016 es miembro del equipo de asesoras de contenido de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, dentro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha intervenido... ¿Eres de Maracena, Paqui? No, soy de Bueneja. Pero has cuajado en Maracena. Sí, bueno, ya a todos los efectos soy de Maracena. Pero nací en Bueneja. Ha intervenido como ponente en numerosos cursos, jornadas, congresos y conferencias y en los 9 últimos años y en íntima conexión con la labor de asistencia y asesoramiento que realiza en el Centro Municipal de la Mujer de Maracena, ha impartido numerosas conferencias en distintos lugares del territorio español. Hace un momento nos decía que había estado en Madrid, bueno, que organiza unas jornadas a nivel nacional y en las últimas que celebraron, o penúltimas en Barcelona, la ministra de Infancia, que es una cosa que nos choca porque no es un ministerio que habitualmente se llame así, pero ahora en este momento hay una ministra de Infancia, les hizo un mandato, les hizo un encargo de ver si podían constituir una comisión para la revisión de la ley contra la violencia en la infancia. Y han estado trabajando en el último mes en estas enmiendas para la ley y nos ha comentado que ya ha resultado extenuante, pero muy interesante, porque no debemos olvidar que cuando estamos hablando de que hay un ministerio para la infancia es porque la situación de la infancia en España no es muy boyante. Hay una violencia que se ejerce en forma de pobreza, lo sabemos todos. Hay una violencia que se ejerce en la forma que están comiendo las personas que tienen menos acceso a una renta básica y todo esto afecta mayoritariamente a la infancia. Estos encuentros se llaman violencia vicaria, estos encuentros nacionales que ella organiza, y violencia de género institucional. Se han realizado en el 22, 23 y 24 y la cuarta edición tendrá lugar en Madrid entre los días 30 y 31 de mayo. Forma parte del grupo de personas expertas, lo que acabo de decir, creado por el Ministerio de Juventud e Infancia, para la mejora de la ley orgánica. Y el 20 de abril del 22, junto con el resto de técnicas del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena, recibió, creo que con justicia, el primer premio a la excelencia en clave local, dirigida al personal técnico municipal dentro de los premios FAM a la gobernanza local. Paqui Granados ha venido hoy a su casa porque es ateneísta, por lo tanto no le tenemos que dar la bienvenida porque es ella la que nos da la bienvenida a todos los que estamos aquí, ateneístas y no ateneístas.
Y si queremos enmarcar el tema, pues no hay más que irse a Amnistía Internacional y poner lo que entienden por violencia vicaria, o sea que la violencia vicaria es algo que ya está plenamente en la sociedad, en la discusión sobre qué hay que hacer para proteger, y hoy tristemente no lo tenemos que volver a cuestionar por lo que ha pasado, qué es lo que hay que hacer para proteger a nuestras niñas y nuestros niños de esta forma de violencia que a veces llega al punto de acabar con su vida. Nos dice Amnistía Internacional que la violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a su madre. No quiero extenderme más con los casos que todos conocemos, pero sabemos que incluso cuando ya han sufrido la máxima violencia, que es el asesinato, pues siguen siendo utilizados contra sus madres, haciéndoles recordar por qué, que no hay ningún por qué, o cómo fueron asesinados, y se ha podido parar la publicación de este libro que tan mala pinta tenía. Entonces, como es un tema de actualidad, las compañeras de la sección de feminismo del Ateneo lo plantearon, y Paqui, pues, como está en el grupo también y esta es su casa, pues ha venido a contarnos lo que ella piensa, pero piensa de una forma científica, porque obviamente los estudios que ella ha realizado están contrastados. Gracias, Paqui, bienvenida. Muchísimas gracias, por Dios. Me siento como en casa y por tanto me voy a bajar, porque yo, eso de hablar ahí sentada como que no me gusta mucho. Bueno, agradecer inmensamente la presentación, agradecer inmensamente que las compañeras con las que me siento tremendamente tristemente, muchas veces lo digo a Soco, llegará el momento que tendré tiempo para dedicarme al atelier, pero bueno, ahora estoy en muchas otras cuestiones que lógicamente pues tengo también que dedicarle mucho tiempo. Y una de esas cuestiones a las que desde hace ya años vengo dedicándole mucho tiempo es precisamente al tema que hoy os voy a tratar de trasladar no solo desde el planteamiento teórico del análisis, que es absolutamente imprescindible y necesario. Yo soy de las personas que siempre he pensado que esa división entre los teóricos y las prácticas como que no encajan demasiado en mi manera de ver el mundo. Creo que hay que combinar, que hay que pisar tierra para entender también en profundidad cuando estamos haciendo marcos conceptuales. Y sin ese acercamiento a la realidad a veces generamos espejismos que no se corresponden realmente con lo que ocurre, ¿no? Desde ese plano de, como decimos, de pisar tierra, de trabajar desde hace 33 años, hizo justamente el 1 de marzo con las víctimas, muy de cerca, y desde, bueno, mi inquietud intelectual, mi conexión también con la universidad, que es mi primer oficio, es desde lo que yo voy a trasladar. ¿Qué es esto? Que yo entiendo que quizás choque en alguna medida ese título. Es un título que de verdad no tiene ninguna intención provocadora. No, es un título tremendamente realista. Y precisamente voy a tratar de a lo largo de toda la exposición, de dar argumentos suficientes como para que se entienda por qué he puesto yo ahí abajo la connivencia perfecta. Pues bien, mirad, me interesa empezar desde aquí. Esto yo creo que lo sabéis todas las personas que estáis esta tarde aquí, pero yo, mi experiencia concreta, creo que viene muy bien recordar ciertas cosas y asentar ciertas cosas. O sea, nosotras tenemos, y es real, absolutamente real, tenemos el sistema jurídico más avanzado del mundo. Ahí he puesto, por ser algo humilde, decir el más avanzado, suena así como, es verdad, es el más avanzado del mundo, en materia de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. Desde el año 2015, además, se incorpora algo
que es importante también insistir que no hay una sola víctima. Cuando hablamos de violencia de género, en el ámbito familiar, sabemos que la violencia de género se expresa en distintos ámbitos, en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, pero en concreto el tema del que es sujeto mi charla hoy es de la violencia de género inserta en el ámbito familiar y cómo se extrapola al ámbito institucional, y ahora veremos, ¿no? Pero como digo, desde ese año, en cumplimiento también del convenio de Estambul y en la propia evolución que llevaba nuestro sistema, se incorporan a los hijos y a las hijas también personas, digamos, asimiladas, pero permitidme que me centre en el tema de hijos e hijas, como víctimas de violencia de género. El convenio de Estambul, la propia evolución del sistema nos lleva así. Y permitidme que lea este párrafo, porque hay cosas que pasan muy desapercibidas. 2015, parece que fue ayer, pero hace ya 10 años. En 2015 se escribe esto. Esta es la ley que modifica la ley orgánica, la de 2004 de violencia de género. Y dice en el preámbulo, normalmente las exposiciones de motivos no se suelen leer. Yo siempre recomiendo a mi alumnado que las lea, porque ahí está la filosofía. Está la explicación de por qué se hacen las cosas, y es una manera también de saber interpretar adecuadamente el articulado que tiene esa norma, ¿no? Pues esto se decía en el año 2015. Que cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas. En primer lugar, condicionando su bienestar y desarrollo. En segundo lugar, causándoles serios problemas de salud. En tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. Ahí estaba ya la violencia vicaria. Parece que es una cosa novedosa a nivel de regulación y tal, ya estaba ahí. No le pusieron el nombre, titulito, pero lo que significa estaba ahí. Y finalmente, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o exparejas. Y esta última frase es muy importante. Dice, la exposición de los menores a esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los convierte también en víctimas de la misma. Mirad, víctimas de la misma. ¿En cuántos sitios no habéis escuchado esta historia de ponerle calificativos? Directa, indirecta. No. Cuando hablamos de la mujer, hablamos de víctima directa e indirecta. La mujer es víctima de violencia de género. Sus hijos e hijas son víctimas de violencia de género. No hay más calificativos. Son víctimas. Y eso, en términos sociológicos, tiene una importancia, en términos sanitarios, una importancia crucial, pero en términos jurídicos también. A partir de la reforma que se introduce en el año 2015, en nuestro ordenamiento jurídico se establece una cosa, que, perdonad el rollo un poco que os voy a meter aquí, pero me parece importante, muy importante, que es lo que llamamos una presunción legal que no admite prueba en contra. Una presunción legal que llamamos de iure et de iure. Es decir, es así. La ley establece, ante determinadas cuestiones que han sido ya tremendamente testadas y validadas en la realidad, porque para decir ese preámbulo eso, no fue por una historia, un ataque de feminismo que le dio al que redactó el preámbulo. No, es que ya había décadas en las que pediatras, neuropsiquiatras, psicólogas, psicólogos venían diciendo las consecuencias terribles que para un niño y una niña que vive en un contexto de violencia de género, eso le genera. O sea, no es algo que se inventa la ley. La ley normalmente llega más tarde. En la realidad, a nivel científico, se había demostrado ese problema y, por tanto, lo que dice es que son víctimas. Y ahí la ley lo que llega es, como en tantas otras cosas que aplicamos estas presunciones, ocurrida de darse este supuesto de hecho, opera una consecuencia jurídica. De estar un niño o una niña expuesto a la violencia de género, que su padre o la pareja o expareja de su madre ejerce sobre ella, les convierte, les hace ser víctimas. 2015. ¿Qué ha ocurrido desde 2015? Porque esto significaba, en términos jurídicos, que no vale, no cabe pensar que un equipo psicosocial de un juzgado
o que una pediatra, un médico, determine si el niño o la niña es víctima. No, no, perdona. Eso ya lo dice la ley. Es víctima. Lo que se puede calibrar, como en todo, evidentemente, es la entidad del daño. Todas las víctimas no sufren por igual. Lógicamente, todas las agresiones no son igual de intensas, lógicamente. Entonces, lo que había que determinar, lo que hay que determinar para, sobre todo, recuperar a esa víctima, para tratar a esa víctima, es la entidad del daño, pero no calificarlo. Y si yo soy víctima, se establece una serie de consecuencias jurídicas en el ámbito, lógicamente, de nuestro sistema. ¿Ha pasado eso con los niños y las niñas? Las niñas y las niñas de las madres, esas mujeres víctimas de violencia de género, han sido tratadas, están siendo tratadas a día de hoy como víctimas. ¿Qué significa ser víctima? Bien, pues todas esas cuestiones son las que evidentemente hemos ido trabajando, y las que estamos muy cerca de las víctimas hemos ido poniendo y diciendo, ojo, aquí hay una incoherencia terrorífica. Se reconoce víctima y después ¿qué tratamiento es el que se le está dando a esos niños y a esas niñas? Pero además no estamos hablando de un tema accesorio, menos importante, estamos hablando de cosas básicas, fundamentales. Hay un atentado contra su desarrollo personal, contra su integridad. Les puedo asegurar que aquí en la Universidad de Granada se está produciendo una serie de estudios absolutamente pioneros a nivel mundial, en las que mi servicio está colaborando con esos estudios. Muchas de nuestras mujeres víctimas y de los hijos e hijas víctimas están siendo parte de ese macroestudio que ya ha presentado su primer balance. Lo hizo el año pasado en el encuentro de Barcelona que organizamos. Hay ya un libro que quien esté interesado está en PDF, yo lo puedo poner para que podáis verlo, está abierto, sobre el primer estudio que se está haciendo sobre las consecuencias neuronales de la violencia de género. Se está haciendo, este año se presentará en Madrid, el resultado sobre los hijos. Y es todavía más dañino que en las mujeres, porque es un cerebro que está tremendamente en proceso de crecimiento y de desarrollo, ¿no? No hablamos de cosas menores. Se está atentando contra derechos fundamentales básicos de la persona. Bien, evidentemente, reconocer que los hijos y las hijas son víctimas, y yo pongo ahí propias para decir, basta ya de directas e indirectas, son víctimas. Ellos, no necesitamos, no es un tema derivado de, es que estar expuestos a vivir en ese contexto implica una serie de cosas tremendamente graves para esas criaturas. Reconocerles, evidentemente, que son víctimas, conlleva inevitablemente consecuencias jurídicas. Esas consecuencias jurídicas, que es lo que nos preguntamos, se han traducido en un desarrollo adecuado, tanto a nivel sustantivo, derechos concretos como víctimas, como a nivel de procedimientos, a nivel procesal. ¿Eso se ha traducido? Pues bueno, vamos a verlo. Hasta el año 2021 está la nebulosa del 2015, son víctimas. Si nosotros analizamos el tratamiento, veremos que hay otra norma muy importante en 2015, que es el Estatuto de la Víctima del Delito. En el Estatuto de la Víctima del Delito aparece ahí de una manera rápida en un párrafo en el que se dice: los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género tendrán derecho a las mismas medidas, a los mismos procedimientos, a la misma atención que sus madres. Ahí se queda dicho. Pero más allá de eso, no hay gran cosa en nuestro sistema jurídico. Hombre, se podrían deducir ya muchas cosas, evidentemente. Ahora veremos en qué medida se podrían deducir ya cosas con lo que había. Evidentemente, si tú sabes que se le aplica el mismo sistema que a las madres, el mismo sistema que a las víctimas, pues vamos a ir viendo qué tipo de ajuste habría que haber hecho en la práctica. Porque mirad, en 2021 aparecen determinadas leyes, entre otras esta que comentaba que estoy trabajando en esa comisión de reforma de la Ley Orgánica de Protección a los niños y niñas contra la violencia. Aparece también otra
que reforma, en el año 2021 hay un movimiento, se reforman distintas cosas y se modifica justamente el Código Civil. Se modifica el Código Civil en una cuestión muy importante, que tiene muchísimo que ver, como veremos ahora, con la violencia vicaria, que es en el tema de régimen de visitas. Custodia, régimen de visitas, todo lo que significa relaciones paterno-filiales. Es ahí, ese espacio, que ahora veremos, donde se engendra todo lo que en estos momentos se está produciendo en materia de violencia vicaria, fundamentalmente. Se introduce una modificación que es importantísima. Mirad lo que dice. Hasta ese momento ya se habían producido, fruto del 2015, algunas modificaciones, pero era todo potestativo para el juez o la jueza. Se decía, el juez o la jueza podrá suspender, era potestativo. Bien, en el 21, tomando conciencia, a partir de toda la reflexión que se genera con esa ley de protección a los niños y niñas contra la violencia, de que lo de potestativo, bien, vamos a dar un paso más y se establece un deber. Los tiempos verbales, derechos, sabéis que son fundamentales. Ya no dice el juez podrá, no dice, no procederá. Es muy, perdonad, cuando leo ciertas cosas, porque ahora voy a hacer mención y me parece importante, muy importante, por eso el leerla, no quiero hacerme cansina, no voy a leer muchos artículos, pero cuando se dice no procederá al establecimiento de un régimen de visita o estancia y si existiera se suspenderá respecto del progenitor que esté en curso en un proceso penal iniciado para atentar contra la vida, es decir, por violencia de género, lo que llamamos violencia de género en sus distintas manifestaciones. Dice, tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, imaginémonos un procedimiento de familia, no en un procedimiento penal, en un juzgado de violencia de género, sino en un procedimiento de familia donde de las alegaciones y la propia autoridad judicial, la fiscalía, el juez, la jueza, ve que hay indicios fundados de violencia doméstica o violencia de género. Bien, hasta ahí magnífico. No procederá. Y ahora viene la coletilla. La coletilla dice, no obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en interés superior del menor o en la voluntad de deseo y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyo y previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. Es decir, ahí en conclusión se dice lo siguiente. Mire usted, la regla general es que no hay régimen de visitas. Desde el momento en que hay una denuncia por violencia de género, no hay régimen de visita. No está hablando de condenados, habla de que hay una denuncia. O en un procedimiento de familia, donde se ve que hay indicios, hay muchas mujeres que no se atreven por miedo, por montones de circunstancias, a denunciar y dicen, bueno, vamos a intentar meternos por un procedimiento de divorcio normalito y corriente, ¿no? En un proceso de familia, pues también, igualmente, si hay indicios, se tiene obligación, regla general. Y solo de manera excepcional, la autoridad judicial, pero mirad qué cosa más curiosa. ¿En qué medida esto es coherente con lo que acabo de decir antes? ¿En qué medida podemos pensar que una víctima adulta, se plantee que puede caber que el interés superior de esa víctima adulta sea estar con su agresor o presunto agresor? Eso nos cabe en la cabeza. O sea, es algo racional, ¿eh? Tú dices a la mujer que ha sido agredida, mira, vale, pero oye, tu interés superior, por encima de todo, es que te mantengas con él, que estés con él. Y además es una persona pequeña, se lo impone, ¿vale? Esto es una gran incoherencia. O sea, te estoy declarando como víctima y ahora digo que tu interés superior puede ser estar. Pero lo importante ahora mismo es lo siguiente. Regla general, se tiene que suspender. Excepcionalmente, de forma motivada, supervisada. ¿Y la coletita del interés superior del menor? Vale, pues vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué está pasando? Mirad, informe oficiales, datos oficiales, Consejo General del Poder Judicial. Esto es de 2023, podría haber traído 2024, pero es que tardan tiempo en sacar, está parcelado por trimestre. Pero os digo que la diferencia es mínima, del 2023 al 2024, ¿vale? He querido traer el 24, pero todavía no lo tenían en datos anuales. La diferencia va a ser mínima, de una centésima arriba a abajo, muy pequeñita. Datos oficiales. Mirad,
Del total de denuncias por violencia de género que se presentan en España en el año 2023, casi 200.000 denuncias, se supone que en esas casi 200.000 denuncias tendría que haber habido de manera paralela, como regla general, ¿verdad?, la suspensión del régimen de visitas. O si no se ha regulado hasta ese momento, el no establecimiento de un régimen de visitas. Pues bien, del total de las 200.000, hay 64.914 medidas de protección, de órdenes de protección completa, medidas cautelares de protección, órdenes de alejamiento, incomunicación, ¿vale? Es decir, los casos donde judicialmente se ha considerado que hay una mayor gravedad, hay riesgo y se han establecido medidas de protección cautelar. 64.000 y pico. De esas 64.000 y pico, el porcentaje de medidas que se corresponden con suspensión del régimen de visitas es un 12,75% de los casos. 12,75%. Y de esas 64.000, el total de medidas específicas de protección a niños y niñas para evitarle un riesgo o un sufrimiento es del 0,59%. Datos oficiales. Si el 12,75 nos lo llevamos a casi las 200.000 denuncias, porque es cuando plantea el 94 del Código Civil, en el momento que haya una denuncia por violencia de género, se tiene que suspender el régimen o no establecerlo si hasta ese momento no se han separado la pareja. ¿Cuánto supondría? Pues a lo mejor estaríamos rondando el 3%. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible que una regla general se convierta en la práctica en todo lo inverso? Como una excepción, que es suspender el régimen de visitas, que ya a la puerta del interés superior del menor es absolutamente una incoherencia, una irracionalidad dentro del sistema, pero que, vamos a dejar eso apartadito por un momento, pensemos que lo otro es una imposición como regla general. Pues que en la inmensa mayoría de los niños y niñas el interés superior está en seguir vinculado con aquel que agrede. ¿Cómo es eso? O sea, eso desde la lógica de lo que es la victimología no puede encajar bajo ningún concepto. No nos encaja en una persona adulta. A ti te agreden sexualmente y te dicen, no, pero tú tienes que estar. O te agreden de otra manera, te dan un empujón, te quitan, te roban. No, pero tú tienes que estar. Es un niño o niña. Bien, por tanto, el sistema a nivel teórico, a nivel legal, ha dado algunos pasitos, pero en la práctica lo que sigue produciéndose todavía está tremendamente lejos. ¿Qué pasa? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues, mirad, hay una terrible, constatada desconexión en nuestro sistema, en el conjunto de las normas que tienen que ver con la igualdad, con más todavía la expresión más grave del incumplimiento de esa igualdad, que es la violencia de género, y más todavía cuando tocamos niños, niñas, cuando tocamos a la infancia, cuando tocamos, por tanto, violencia vicaria. La desconexión entre la ley y la práctica, lo que yo llamo el ser y el deber ser, es absolutamente tremenda. Y como digo, sobre todo, cuando hablamos de violencia vicaria, y ahora iremos entendiendo por qué esa convivencia perfecta. Porque esto quienes los dictan son las instituciones. Esa posibilidad, ese incumplimiento de la regla que impone la norma, no lo hacemos los ciudadanos de a pie. ¿Cuál es el principal problema? ¿Es un problema de ley referente de que tenemos que cambiar? Evidentemente que tenemos que cambiar. Y de hecho, en esta comisión que justamente el lunes entregué todo el material del equipo al Ministerio para su primera lectura, tenemos claro que, dado que la interpretación que se hace de determinadas cosas como qué es el interés superior del menor, es una interpretación que está totalmente sesgada,
totalmente llena de prejuicios, totalmente vista desde una posición que se llama adultocéntrica. Porque ¿qué es lo que se está mirando ahí? ¿El interés del niño o la niña o el interés del padre? Evidentemente, no se está planteando desde la lógica de ese niño o esa niña, que sabemos lo que le está implicando en su desarrollo toda la vivencia de la violencia de género que hay en su casa. Se está pensando desde una lógica completamente distinta. Bien, el principal problema en nuestro sistema no es de normas. Tenemos el sistema más avanzado. Por supuesto que hay que mejorarla. Y visto lo visto, hemos ido muy lejos. Veremos después lo que sale. Pero por nuestra parte, viendo los problemas que en la práctica, porque lo bueno que ha tenido esta comisión, ha estado formada por 3 juezas, ha estado formada por 3 juezas y 3 juristas, pero que todas, y después, de manera paralela igualmente, han estado representación de una psiquiatra, 2 psicólogas, una pediatra, una trabajadora social. Es decir, el perfil de todas las personas que hemos estado en esa comisión de reforma de la LOPIBI es de personas que llevamos una trayectoria, efectivamente, trabajando sobre estos temas en el plano también teórico, pero sobre todo que tenemos mucho contacto desde distintas posiciones con la realidad. Es decir, que sabemos lo que está pasando en el día a día en los juzgados. Sabemos lo que está pasando con las víctimas. Entonces, no era la típica comisión academicista, que está con mucho conocimiento y es maravilloso y es estupendo, pero que no tiene ese contraste cotidiano con lo que está pasando en la realidad con las víctimas. El gravísimo problema, como digo, siempre es mejorable el derecho, por supuesto, y en eso estamos, pero fundamentalmente el problema es la deficiente aplicación, cuando no la nula aplicación de nuestro sistema jurídico. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues mirad, hay 2 cosas fundamentales. Yo tiendo a pensar bien de las personas y del mundo. Me lo exijo a mí misma. Creo que es mejor ver una cosa es ser inocente y no ver lo que pasa en la realidad, y otra cosa es ver siempre el vaso medio vacío. No creo que ayude para nada. Yo quiero pensar que la inmensa mayoría de los profesionales y las profesionales que trabajan en las distintas esferas institucionales, no hablamos solo de juzgado, hablamos de servicios sociales, hablamos de equipos psicosociales, hablamos de medicina forense y hablamos, por supuesto, de juzgado. Yo quiero pensar que la gente no es mala, que la gente no es mala, no va a hacer daño a ese niño o a esa niña. No hay una intencionalidad concreta de querer dañar o de hacerlo desde una posición ideológica concreta en la que, lógicamente, prevalecen unos derechos frente a otros. Pero hay un problema muy serio. En nuestro país tenemos un problema súper serio de capacitación profesional. Absolutamente muy serio de capacitación. Porque, ¿qué significa la capacitación profesional? La capacitación profesional significa una serie de cosas. Bueno, ahora voy, pero permitirme, estas conclusiones, los casos, las investigaciones, ha habido ya desde el año 2021 3 informes de Naciones Unidas, de la Relatora Especial de Naciones Unidas en estos temas, del Comité de la CEDAW, del gremio, donde trasladan todas estas reflexiones que le estoy diciendo y estudios diversos que se han realizado ya por equipos de investigación de qué está pasando en la realidad. Y nos dice precisamente que siguen funcionando todos esos equipos que tienen que ver con ese sistema de protección, están funcionando a las víctimas de violencia de género con marcos referenciales e interpretativos que están plagados de prejuicios sexistas y de estereotipos de género contra las mujeres y especialmente contra las madres. Ahora, ojo, una cosa es tratar de pensar que aquí la inmensa mayoría es un problema de falta de formación adecuada y otra cosa es no ser conscientes de dónde estamos. Desde hace ya un tiempo importante estamos asistiendo a una reacción terrible, a un movimiento reaccionario, terrorífico, que además sabemos que tiene varios puntos focales. Y uno de esos puntos focales es, lógicamente, el feminismo, las conquistas del feminismo y todo lo que conlleva.
Y en estos momentos uno de los puntos focales es el tema que es de lo más antiguo del universo, de la consideración del padre de familias. ¿Qué es lo que está detrás de todos estos prejuicios y de todos estos estereotipos? Hay juzgados que están desobedeciendo. Eso que se habla del Estado de Derecho y que se nos china la boca cuando que si Cataluña independiente, el Estado de Derecho se acaba, se pierde la... En el día a día en nuestro país hay jueces y juezas que desobedecen al Estado de Derecho. Que desobedecen. Y nadie levanta la voz diciendo, ojo por Dios, pero qué barbaridad estás diciendo. Hombre, yo voy a los datos. Si la regla general es que no se puede establecer, ¿cómo es posible que estemos en un 3%? ¿Cómo es posible? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que el punto gordiano, que es una de las cosas que más hemos trabajado en esta reforma, es ¿qué es ese cajón desastre del interés superior del menor? ¿Qué es eso del interés superior del menor? Porque es que ahora mismo yo me encuentro con las mujeres que atiendo sistemáticamente sentencias en las que sencillamente la motivación es que para el niño es fundamental relacionarse con su padre y con su madre, su interés superior es mantener contacto con ambos progenitores. Esa es la motivación. Esa es la motivación. Es fundamental para un niño tener contacto con los dos progenitores, pese a que uno de ellos esté machacado en la vida para el resto de su existencia. En eso hemos trabajado de una manera muy insistente, ha sido el punto gordiano fundamental, junto a otras cosas, que es identificar, ponerle vallas a esa historia abstracta del interés superior del menor, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, la ruptura del Estado de Derecho en nuestro país se produce de distintos frentes y por distintas maneras. Una, desde el año 2004 y de manera específica desde el año 2007, la Ley de Igualdad dice que todo y todo es todo, todos los estudios, todas las políticas, todas las acciones, toda la implementación de esas políticas, todas las investigaciones, todas las formaciones, todos los estudios universitarios, todo tiene que tener una metodología científica que se llama perspectiva de género. Tú te vas a cualquier documento y te dice que se tiene que aplicar la perspectiva de género. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién ha enseñado a todos los profesionales, cuanto menos que trabajamos a nivel de instituciones públicas, quién nos ha enseñado a aplicar una metodología que no solo te hace ver la realidad de una manera diferente, sino que además, sin esa metodología, la igualdad no se va a conseguir en la vida, la igualdad real? ¿Quién nos ha enseñado a hacer eso? Eso, o sea, el tema de la igualdad, como yo algunas veces, ¿no? Confrontándome a los... ¿Qué es la igualdad? Profesora, pues la igualdad es la igualdad. A todos hay que hacerle lo mismo. No, eso no es la igualdad. Como toda metodología, requiere de un aparato conceptual, de un marco interpretativo que o se tiene o no se tiene. Esto no es por inspiración divina, porque yo soy muy sensible al tema de la igualdad y de la violencia. Sí, yo ya he desterrado en mi vocabulario el tema de sensibilización. Porque esto no es un problema de sensibilidad, mire usted, ¿no? En una conferencia recuerdo que me gustó muchísimo, que una ponente hablando de esto de la perspectiva de género y tal decía, vamos a ver, ¿se te duele el corazón mucho? ¿Tú qué vas y dices, cuál es el cardiólogo más sensible que hay en todo el equipo? No, dices, ¿cuál es el cardiólogo que más sabe de cardiología? Que quiero que me cure. ¿Vale? Entonces, los temas de igualdad, los temas de violencia de género, no son un tema de sensibilización, usted perdone, son un tema de formación. Esto requiere una técnica. Porque es que si no, no se ve. Porque en términos muy simples, la violencia de género viene a decir, no, mire usted, no existen los seres neutros. No existen los trabajadores neutros. No existen los seres neutros que van por ahí pululando por la vida.
que la neutralidad y la abstracción nos vino muy bien en la Revolución Francesa para, desde la Ilustración, generar una serie de pensamientos que nos han hecho llegar hasta aquí. Pero que no existen los seres neutros. Existen hombres y mujeres que todavía están condicionados por nacer machos o hembras en la sociedad en la que vivimos. Y que cuando yo diseño una política o estoy interpretando una realidad jurídica o no jurídica, si no tengo en cuenta dónde están situados mujeres y hombres y pienso en ese ser neutro, sencillamente puede que esté haciendo lo inverso. Y por tanto no se puede analizar la realidad sin tener en cuenta eso. Pues igualmente es la perspectiva de infancia de la que normalmente no se habla y que tiene un fundamento claro en la normativa internacional y que tiene un fundamento claro en el interés superior del menor, porque mirad, lo que dice desde el año 2015 la Ley de Protección Jurídica del Menor es que el interés superior del menor estará por encima de cualquier otro interés, incluso legítimo, con el que pudiera concurrir. Eso dice textualmente. Por tanto, cuando yo analizo si este niño puede estar aquí o no, aparte de que la ley me esté marcando una premisa obligatoria, que es que no porque ya los estudios nos dicen qué consecuencias tiene convivir con una persona que tiene, lógicamente, que ejerce esa violencia, es que, además, cuando yo tengo que interpretar, tengo que interpretarlo teniendo en cuenta la realidad de ese niño o esa niña. Eso, o sea, no pensando desde la lógica adultocéntrica, que es la justicia que aplicamos. Los niños y niñas están ignorados en el sistema judicial. Absolutamente, son invisibles. Se les reconoció ser víctimas, pero mirad por dónde vamos, 10 años después. No existen en el sistema judicial. Desaparece su realidad de ser víctimas, salvo que hayan sido muy agredidos, y haya partes de lesiones, o lo más terrible, que se le asesine. Porque además, lo que tendemos a pensar con la violencia vicaria es que es eso, los asesinatos, son la punta del iceberg. Pero en este momento tenemos en nuestro país miles y miles de niños y niñas que van a ser el futuro, los futuros ciudadanos y ciudadanas, y que están viviendo una infancia que difícilmente van a poder ser, salvo que se les remedie a tiempo, porque hay algunos casos que no son reversibles ya el daño que se le ha hecho, y está demostrado su funcionamiento escolar, o sea, a todos los niveles, esos niños y niñas no van a tener las mismas posibilidades que el resto de ciudadanos y ciudadanas que no hemos pasado por ahí, en absoluto. Y van a ser distorsionantes, disfuncionales en muchos aspectos. Y después les exigiremos que sean ciudadanos equilibrados. Se lo exigiremos. Y por supuesto algo de lo que no se habla, los derechos humanos. Últimamente no se habla de derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos de los niños y de las niñas que están reconocidos desde hace muchísimo tiempo? ¿Dónde están? Nos hemos tratado de poner continuamente formación, perspectiva de género, perspectiva de infancia, enfoque de derechos humanos. Porque sin eso estamos en otro lugar. Desde luego no en el Estado de Derecho que se presupone que estamos y que tendríamos que aplicar. Sin esa perspectiva, que esto no es... Sabéis que sobre el tema género, ideología de género, perspectiva... O sea, mire usted, aquí no estamos hablando, esto no es un tema... No, esto es una metodología científica, con un marco teórico, con un marco interpretativo, que si no se hace, primero, estamos incumpliendo la ley. O sea, estamos rompiendo con el Estado de Derecho, en primer lugar. Y, además, es que si eso no lo hacemos, sencillamente, pues estaremos pensando en esa abstracción, de ese ser abstracto neutro, que no nos va a conducir precisamente a la igualdad real entre mujeres y hombres, y por supuesto, si no tenemos en cuenta esa perspectiva, las verdaderas necesidades de los niños y niñas, y no desde la lógica del ser adulto, porque además, a los niños y a las niñas no se les reconoce como personas. Es como una fase que no tiene importancia de la vida, de lo que vamos a ser verdaderas personas que somos nosotros cuando seamos a ser adultos. Y eso no es así en absoluto. No es así en el marco jurídico del que nos hemos dotado, del que se supone que estamos tan orgullosos y tan orgullosas, ¿no? Bien, perdonad que os haya hecho esta introducción,
pero a mí me parece importante para situarnos en el terreno de la violencia vicaria. Porque ahora nos encontramos, efectivamente, desde hace relativamente poco tiempo a nivel histórico, que empezamos a hablar de violencia vicaria. En el año 2021, eso se incorpora a la ley integral. La ley integral habla ya de violencia vicaria, la ley de 2004, la ley integral contra la violencia de género que todo el mundo conocemos, habla ya de violencia vicaria, define lo que es la violencia vicaria y, como digo, es una realidad de la que llevamos relativamente poco tiempo y que se sitúa mucho un nuevo asesinato vicario. Se habla en el contexto de los asesinatos, como digo, que son simplemente, terriblemente, las expresiones como cuando hay un asesinato de mujeres, terrorífico, pero que además es evidente que la violencia vicaria es la forma de las formas más crueles de violencia de género. Y yo, por lo que llevo viviendo en estos 10 últimos años, por todo lo que he ido conociendo, por todo lo que me he ido moviendo en el territorio nacional y he contactado con muchas mujeres que padecen estos problemas, puedo decir que en estos momentos, desde mi experiencia práctica, contrastada con muchas otras personas que estamos trabajando por estos temas, el gran agujero negro de la violencia de género en nuestro país en este momento es cuando nos encontramos con el binomio madre con hijos e hijas. Cuando nos encontramos en este momento con esa combinación de una mujer con hijos e hijas, es donde nos encontramos con las situaciones más terribles y más graves, ¿no?, en este momento. ¿Qué es la violencia vicaria? Bueno, mirad, no siempre, y permitirme un poco este plano didáctico, porque me parece importante, para distinguir figuras, que no todo es violencia vicaria. Cuando una cosa no se controla bien y la extrapolamos, al final, si todo es violencia vicaria, pues nada es... Entonces, es importante delimitar. Atendiendo al marco jurídico que tenemos en este momento en nuestro país, desde el año 2021, o sea, ya han pasado unos cuantos añitos también, desde el año 2021, desde septiembre de 2021, tenemos esta trilogía reconocida a nivel jurídico. Desde el año 2015, por supuesto, que los hijos son víctimas de violencia de género. Mirad, los hijos víctimas de violencia de género, que lo son siempre, que están con una madre que es víctima de violencia de género, en cuanto a tales víctimas, siempre son víctimas de violencia psicológica. Siempre son víctimas de violencia psicológica. El grado va a estar igual que la madre, va a depender de la exposición, del tiempo de esa violencia, de muchos factores, pero siempre en mayor o menor medida son víctimas de violencia psicológica. Le va a afectar a su desarrollo psicológico, a su bienestar. Además, y suele darse, pueden ser víctimas de violencia física, de violencia sexual, de violencia económica u otro tipo de maltrato, porque al mismo tiempo el padre también ejerce esas otras manifestaciones de violencia contra ellos. Pero es que además puede que el maltratador también, aparte de todo eso, de hacerle sufrir esa violencia, lo utilice como un instrumento para seguir dañando a la madre, porque es el daño hacia la madre más extremo. Por supuesto, cuando ya llegamos al límite del asesinato, bueno, yo por mi trabajo estoy en conexión con Ruth, la conozco desde hace ya años, participamos, la primera vez que ella consiguió hablar en público sobre ese tema fue en Toledo, y yo estaba sentada con ella en la mesa, y he tenido la oportunidad de seguir manteniendo la relación con ella. Y a mí me parece alucinante, o sea, incluso periodistas que hablábamos antes de 24 horas, que es lo único que decíamos que veíamos por las noches, porque durante el día estoy en un sitio u otro. Bueno, y el otro día que salió estos temas, han salido 2 o 3 ocasiones, yo decía, madre mía, es increíble, no lo ven, es que no lo ven. O sea, periodistas que tú los ves haciendo razonamientos de otro tipo y los ves con un talante de apertura mental, no ven esto, no ven lo que supone el uso perverso, inconsciente por parte de esa editorial,
El periodista no lo conozco, pero inconsciente cuanto menos. Y desde luego, para el señor, para ese monstruo, evidentemente que tiene una intencionalidad clara. Y entonces, por encima de todo está la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es un derecho sagrado. ¿Desde cuándo hay derechos que no tienen límites? Eso no existe en ningún lugar. Todos los derechos fundamentales tienen límites. Y desde luego, en este caso, hay derechos humanos fundamentales en juego que tienen que ser evidentemente respetados, sobre todo cuando a través de la acción se pretende seguir consumando un delito en el tiempo. Porque no es solo el hecho de la libertad de expresión dentro de 50 años. No, no, es que ahora hay una clara intencionalidad de seguir ejerciendo esa violencia a través de ese libro. Bueno, pues efectivamente no se ve. Pero no se ve porque hay un tema de maldad, de querer seguir haciendo daño. No, no hay las herramientas que permitan analizar y ver efectivamente esos actos, qué repercusión están teniendo en los distintos actores que están en esa escena, ¿no? La violencia vicaria, por tanto, es, como dice Sonia Bácaro, que fue la primera que denominó esta violencia así, que la analizó, es la violencia que se ejerce, que toma a los hijos, a las hijas, como objeto para continuar dañando a las madres. Cuando se produce, por tanto, la violencia vicaria normalmente, no necesariamente, pero normalmente cuando se produce la ruptura de la familia. O sea, cuando se produce la ruptura familiar es cuando nos vamos a encontrar en el escenario que como regla general va a provocar las circunstancias para que se pueda consumar de una manera además mucho más grave la violencia vicaria. Es muy interesante, ya está en casi todas, la pionera en este sentido, en el año 2018 fue la ley andaluza, fue la primera que a nivel nacional utilizó el término y definió lo que era la violencia vicaria. En este momento ya se ha extendido al conjunto de las distintas normas autonómicas en materia de violencia de género. He cogido la que hay de... Esto se reformó en... No, creía que había cogido... Es que hay una definición muy buena de la ley de La Rioja. La ley de La Rioja se ha atrevido a hacer que una cosa que es utilizar la perspectiva de género. La ley de La Rioja no habla en abstracto, un progenitor a otro progenitor. No, dice el padre, directamente, le pone nombre a las cosas. Eso es regular y legislar con perspectiva de género, porque es así. O sea, es que en la realidad se produce de esta manera, ¿no? La ley integral, como digo, la incorporó con la reforma del 21, donde dice que la violencia de género a que refiere esta ley también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas, de las mujeres que eran las indicadas en el artículo primero. Tenemos que ser conscientes porque a veces cuando utilizamos esta definición de Sonia, hemos tendido a pensar en esa lógica de no ver a los niños, de que los niños y las niñas se nos pierden en el camino, sobre todo en los caminos judiciales, en la medida que son un instrumento para seguir dando a la madre, situándonos mucho desde la lógica de la madre, que evidentemente lo es. Pero a mí me gusta mucho recalcar esto, que es, a ver, ¿quiénes son víctimas de la violencia vicaria? La violencia vicaria, como pasa con la violencia de género en el ámbito familiar, no tiene una sola víctima. La violencia vicaria implica que una conducta genera varios victimarios, varias víctimas. Un victimario, un agresor, genera varias violencias y varias víctimas. La violencia vicaria implica siempre violencia contra los niños y las niñas, que puede ser psicológica o normalmente terriblemente va más allá, y, por supuesto, siempre genera violencia psicológica en la madre. ¿Esto ha ocurrido toda la vida? Mirad, que haya habido padres que hayan utilizado a sus hijos dañándolos para saber que eso es lo que más daña a la madre, ha ocurrido toda la vida. Ahora bien, como fenómeno social
de largo alcance, la violencia vicaria es un problema moderno. Es una realidad que llevamos viviéndola al nivel cuantitativo y cualitativo fundamentalmente en la última década. ¿Por qué? Y las cifras están ahí, tenemos que irnos a los datos. Mirad, en primer lugar porque hasta hace relativamente poco tiempo, sobre todo en un país como el nuestro, desde la cultura tradicional, los niños y las niñas nos pertenecían a las madres. En primer lugar porque legalmente, hasta que no tuvieran 5 añitos, eran para las madres. Y en la propia lógica, al juez no se le ocurría pensar que se lo iba a dar al padre, ni al padre se le ocurría replicar que los niños iban a ser para él. En nuestra cultura, que venimos de mucho tiempo, de una cultura tradicional que todavía no se nos ha ido de la cabeza, los niños y las niñas, desde la propia lógica formal, no solo en la práctica, eran de las madres. Y por tanto, eso no estaba en discusión. ¿Qué ocurre cuando se empieza a proteger? Ah, bueno, mirad, sí la tenía aquí, es que creía que no la había puesto. La violencia contra menores cometida por el padre, o sea, especifica directamente y le pone nombre a los protagonistas. Pero, por ir un poco más deprisa, porque yo no sé ni la hora que es, pero perdonad. Sí, Estamos en las 8. Por Dios bendito. Sí, ¿son las 8 ya? Sí. Exacto. ¡Oh! Perdón. Claves para entender el fenómeno. A ver, los avances en la protección de las mujeres, el patriarcado tiene maneras de ir buscando dónde están los huecos para seguir ejerciendo esa ideología. Y por tanto, en el momento en que las mujeres dejan de tener que ser las que salgan con sus niños e irse a las casas de acogida, y ellas son las que se quedan en casa, ellos son los que van a la Guardia Civil, la policía a acogerlos, pasan normalmente una noche en el calabozo, bien, después al día siguiente, ellos son los expulsados del hogar. ¿Dónde se ha quedado? Es decir, el control sobre ellas es mucho más dificultoso. Van a tener policías que van a estar controlando el domicilio, que van a estar viendo, que van a estar dentro de que la protección no es perfecta, ni mucho menos. Pero está claro que, lo digo a nivel práctico, en los 33 años que yo llevo atendiendo a víctimas, la evolución a ese nivel ha sido importante. En la medida en que las madres han estado más protegidas, el flaco que se ha quedado totalmente vulnerable son los niños y las niñas. Y ellos han aprendido. Os sorprendería si os digo que existen manuales de cómo quitarle los hijos y se los pasan entre ellos. Cómo quitarle los hijos a tu mujer que ha decidido separarse de ti. Si eso lo unimos a el movimiento de reacción contra todas estas conquistas, con esa vulnerabilidad que se nos queda, ese espacio que se nos queda, hay nuevas estrategias y nuevos instrumentos. Y ahora esa pasa por el control de los hijos. Pasa por el control sobre los hijos. Pero no podemos entender ese fenómeno de la violencia vicaria sin entender al mismo tiempo la violencia institucional. ¿Por qué? Que un padre haga daño a la mujer, que un padre haga daño a los hijos, si el sistema protector funciona adecuadamente, se le va a parar el control. La entidad que tiene la violencia vicaria en estos momentos, yo lo garantizo, porque llevo mucho territorio recorrido y he hablado con muchas madres que están pasando por esta situación, que es tremendamente desconocida para el común de las personas de nuestro país, es tremendo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Esa puerta que los hombres van a encontrar en relación a los hijos en los sistemas de protección a la violencia de género, les va a dar el camino para poder ejercer, en los términos más fuertes, la violencia vicaria. Es decir, como realidad está ahí, ha estado toda la vida, pero el cariz que tiene en este momento la entidad, la trascendencia, no puede ser entendida si no es ligándola al fenómeno de qué pasa en los juzgados. La violencia institucional es la que se ejerce por cualquier agente, cualquier autoridad, cualquier administración, y no hablamos de intencionalidad. Mire usted, esto no es un problema subjetivo, es lo que decíamos antes. Que el juez piense que pobre padre, ¿cómo va a dejar de ver a sus niños? No estamos hablando de un problema de intencionalidad perversa que quiero hacer daño a este niño.
No, aquí no hay que analizar intencionalidades. Si tú lo que estás ocasionando es un daño, le estás impidiendo que se le trate como lo que es una víctima, y tiene esos resultados dañinos, se está produciendo violencia institucional. Mirad, en esa diapositiva he tratado de explicar cómo se va produciendo ese fenómeno. Estamos hablando de cómo el agresor efectivamente hace, cuando ya no tiene el control sobre la madre, va a utilizar a los niños para poder seguir ejerciendo, y eso se expresa de múltiples maneras que no me da tiempo aquí a profundizar. En la medida que el sistema, a través de todos sus cauces, va a posibilitar ese contacto con los hijos, va increciendo la posibilidad de seguir manipulando y ejerciendo una acción dañina hacia la madre. Y ese es el proceso, ese es el camino. Cuando Juana Rivas llegó aquí en 2016, ella dijo en su denuncia, a la que no le hicieron, no que no le hicieron caso, es que la jueza no se sabía la ley. Es así de terrible. O sea, en el año 2016, Juana viene huyendo de un maltratador, ya condenado en 2009 por sentencia firme, le da una oportunidad. Ese es el común de los comunes. Tratar de darle una oportunidad a alguien que después de 4 años te promete que ha ido a atención psicológica y que ya ha cambiado, ¿vale? Y con el que tienes un hijo en común. Bien, y cuando viene pidiendo protección, se encuentra con una señora jueza, con una fiscal, un abogado de oficio, que no se sabe la ley, que hacía 1 año y pico que el Estatuto de la Víctima del Delito decía: cualquier ciudadana europea puede poner denuncia en cualquier país de la Unión Europea. Lógico, porque lo normal es que si vives en un país que no es el tuyo, salgas corriendo y vayas a protegerte con tu familia, evidentemente. Y sobre todo cuando tienes niños pequeños y vives en una isla rodeada de agua por todos sitios. Bien, eso es violencia institucional. Porque ¿qué ha supuesto estos 9 años de verdadera tragedia? 3 vidas rotas, absolutamente destrozadas. No sabéis y no os podéis imaginar hasta qué punto. Y la señora jueza de Granada no solo no hace un proceso, por eso digo que hay jueces y juezas que desobedecen de manera explícita la ley. En aquel momento lo desconocería. Vale, no da tiempo a profundizar en estas cosas, pero hace nada se le presentó una denuncia y sencillamente no ve nada. ¿No ve? Bueno, ya en este momento es que no quiere ver, evidentemente. Eso es violencia institucional. Hemos conseguido después de 9 años que una jueza in extremis escuche a un niño. Ante la Convención, los derechos de los niños dicen que tienen todo el derecho sagrado a ser escuchados. Ha habido que rogar por los tribunales para que escuchen a un niño de 10 años que tenía en ese momento. O sea, eso es violencia institucional. Y, lógicamente, cuando ella vino, dijo: me ha amenazado con que si lo dejo, viene tal cual en la denuncia, me quitará a los niños. Tiene dinero para estar litigando toda la vida. Me los quitará y me hará la vida imposible. Eso lo dijo ella en 2016. El señor Arcuri ha cumplido a rajatabla su amenaza. ¿Y por qué la ha podido cumplir? Porque ha tenido instituciones que han posibilitado que lo haga. Porque si no, no hubiera sido posible, evidentemente. Ha tenido todo un engranaje institucional en España y en Italia que le ha posibilitado cumplir. De ahí la connivencia. Y la connivencia a veces es intencional, el señor Piñar lo tenía muy claro, a veces es intencional y otras veces, y yo quiero pensar que la mayoría de las veces, es un problema de no tener la herramienta adecuada para poder hacer un diagnóstico y, por tanto, dar un remedio adecuado al supuesto que se le plantea. La violencia institucional no solo se produce en los juzgados, se produce en todas partes. Es un incumplimiento absoluto del deber de diligencia debida al que están obligadas todas las administraciones y, evidentemente, es una expresión de violencia institucional. Ante eso, ¿qué hacer? Pues una serie de personas dijimos hace años: no podemos mirar para otro lado, evidentemente, después de lo que estamos conociendo. No podemos. Y estamos organizando muchas cosas. Entre otras, una hoja de ruta que yo coordino a nivel estatal y que llevamos trabajando con... Hay representantes, Teresa Peramato, fiscal máxima de violencia de género, está desempeñando ahí un papel absolutamente crucial. Es una de las valedoras de esta hoja de ruta, de las valedoras de esos encuentros, que además voy a poner, bueno, ya os lo mandé creo el otro día, pero nos encantaría que mucha gente del Ateneo
pudiera venir a Madrid, en este encuentro que estamos organizando ya para el 30 y 31 de mayo, y que ha sido un punto fundamental para poder trabajar. Y con esto termino. ¿Qué propuestas clave son las que hemos llevado y que se viene trabajando desde hace años en esa hoja de ruta que ahora está tomando cuerpo en esa mejora de la ley? Pues, lógicamente, dotar de coherencia el sistema jurídico. Si los niños son víctimas, eso significa una serie de cosas. Eso tiene consecuencias jurídicas. Y, por supuesto, esa coletilla de salvo tal, esas irracionalidades hay que eliminarlas de todo el sistema jurídico. Evidentemente, el tema de la formación es un tema clave, crucial. Mirad, ¿cómo es posible que yo, que trabajo en una administración local, cuando hay una modificación del procedimiento administrativo, se nos da la orden de que todo Cristo tiene que reciclarse para poder aprender el nuevo procedimiento administrativo, y resulta que es un tema crucial de derechos humanos fundamental, como es saber cómo tengo yo que, a partir de que reconozco la igualdad y por tanto tengo que trabajar desde una perspectiva determinada, utilizando unos conceptos y una metodología, no sé más de eso, ¿no? No hay nada para eso. Entonces hablamos de capacitación, o sea, formación obligatoria, desde la perspectiva que ponemos ahí, y por supuesto, ¿dónde en este momento? Porque, ojo, para posibilitar esa convivencia tengo que tener instrumentos. ¿Cuál es en este momento un instrumento fundamental? El cáncer. ¿Cuál es ese cáncer terrible que está instalado ahí? Se llama SAP. Se llama síndrome de alienación parental. El síndrome, o nombres parecidos, es el cáncer instalado. Pese a que desde 2011 se hizo una prohibición muy light, porque los poderes públicos se tendrán de utilizar. Hoy mismo, una víctima de Córdoba me manda un párrafo entero donde dice: Paqui, por favor, mira lo que dice el juez que me ha tocado. Le han aplicado el SAP. Ella alega: mire usted, la ley dice, nosotros ahora lo prohibimos de manera expresa, contundente, en la petición de reforma, pero en su momento aparecen los poderes públicos, adoptarán todas las medidas para impedir que se aplique no sé qué, no sé cuánto. Bien, hay una jueza catalana, Isabel Jiménez, que ha asumido: soy poder público, le pongo una multa a abogado como me sigo utilizando el SAP. Una jueza en todo el territorio español. Va a ser la que haga la ponencia marco en nuestro encuentro de Madrid este año. Está también en esa comisión de personas que estamos trabajando en la reforma de la LOPIB. Lo que le dice el juez a esta señora de Córdoba es: mire usted, el artículo 11 para nada me vincula a mí ni a ningún juez a la hora de interpretar la realidad. Yo interpreto que aquí hay una madre manipuladora, alienadora, porque ese síndrome de alienación parental, no sé si es sencillamente una teoría completamente científica, no la reconoce, es una teoría, es un síndrome, curioso, síndrome no suena a medicina, ¿verdad? Pues eso es la única enfermedad que solo existe en los juzgados. O sea, ninguna entidad potente a nivel internacional, ni la OMS, ni por supuesto, o sea, está considerado totalmente científico. Esto nace de un psiquiatra que era Garner en Estados Unidos, que él defendía la pederastia, que consideraba que era bueno la relación sexual de los adultos con los menores. Terminó suicidándose. Él generó ese síndrome totalmente inventado para que los padres pudieran conseguir la custodia en los juzgados. En el momento en que el niño se niega rotundamente, no quiere ir con ese padre, no quiere estar con ese padre, el problema no es que el niño no quiera estar con el padre, es que la madre ha sido capaz de lavarle tanto el cerebro que lo que quiere es romper una figura vital para ese niño en su vida, que es su padre. Y eso es, entre otros, un instrumento que se está utilizando, igual que muchos otros que no me da tiempo a decir. Y, por supuesto, hemos insistido hasta la saciedad en delimitar qué es la diligencia de vida, cómo tienen que actuar las administraciones en base a los derechos fundamentales que están en juego. Fundamental, cero impunidad. ¿Cómo es posible que un médico, una médica, cualquier funcionario que estemos trabajando en la administración, imaginaros un médico, una doctora, que le han dicho: no puede usted usar esta medicina porque genera hasta la muerte? Porque es que el SAP genera asesinatos, ¿vale? Y ese médico, oye, que él cree que esa medicina es santa y la sigue recetando, ¿qué pasa con ese médico?
¿Qué pasa cuando se le descubre? Y sobre todo, que dé lugar a un asesinato. Lógicamente se le retira del sistema. ¿Y qué pasa con los jueces y las juezas y todo lo que es el sistema judicial? Impunidad. Son los únicos funcionarios de nuestro sistema que son impunes, además del rey. Y por otro lado, por supuesto, reparación. O sea, cero impunidad es que tiene que haber sanciones. O sea, es que esto no puede pasar de largo. Estamos tocando cosas muy serias. Se establece un sistema de sanciones ante eso y, por supuesto, reparación. Reparación efectiva. Reparación efectiva. Bueno, perdonad, me he ido más allá de la hora. ¿No? Si alguien quiere preguntar algo, creo que se ha quedado todo bastante claro. Eres muy didáctica. Gracias. La docencia tiene que servir para... No siempre, no siempre. En este caso. ¿Estás mejor? Sí, gracias. Si quieres hablar, te puedo dar. La compañera quiere preguntar. Creía que yo era... No. ¿Te querías preguntar algo? Sí. Bueno, aportar una cosa. Sobre todo, yo de verdad, porque aunque ella no me conozca, yo la conozco hace muchos años porque estudié con tu hermana Maribel. Trabajo social. Además, tu hermana me decía que mi hermana es muy linda y la verdad, yo cuando he visto que la he tenido que dar una charla, por todos los temas que te seguimos, de la vida, es impresionante. Yo os quería aportar que trabajé en las prácticas en mujeres maltratadas y de verdad se me saltan las lágrimas de ver que ellas tienen que estar en los pisos, en las prácticas que yo he mucho tiempo. Y todo lo que te has contado me ha emocionado mucho, porque a mí me pasó una cosa, yendo a Cuerda, donde me llamaron para la bolsa y me esperaba una persona para enseñarme un piso. Yo presencié una violencia en el autobús. Mira, vosotros no podéis ni imaginar las vueltas que yo di. Hasta una chica, todo el mundo iba aislado en el autobús con su, es un ejemplo de verdad de lo mal que lo pasa, y la madre no hacía nada, era una niña joven con un bebé, y el padre, yo empecé a jugar con un niño que lo tengo aquí guapísimo, unos 3 años rubito, y llega el padre y le dio un guantazo, vosotros no podéis imaginar, yo me quedé, yo no sabía, el autobús iba de Baena a Córdoba, que trabajé allí en un tema técnico de la dependencia. Bueno, yo ya no sabía, miraba a la gente, todo el mundo aislado, yo decía, si me levanto, el hombre era agresivo, y cuando estaba con un tema de, si me levanto y paro al señor, le digo al chofer, bueno, vosotros sabéis lo mal que yo lo pasé. Después lo consulta a compañera y me dice, no, María, no te sientas culpable, que en ese momento, bueno, pues te miraba a la madre, que estaba al final, una niña joven, con un bebé, y cuando el hombre la miraba, ella decía como que ella no tenía culpa de nada, pero es que la violencia que si yo vamos, no se quitaba al niño. El niño, te hace una pregunta, ¿por qué el niño no lloró? El niño cuando le dio el guantazo que le metió, que yo, mira, yo estaba que me iba a dar algo, lo digo en serio, ¿sabéis por qué creo que no lloró? Por lo reflexioné, porque estaba harto de que le pegara. Entonces la gente no pudo escucharlo. Es decir, entre que la gente, ¿verdad? En una situación para mí, lo quiero contar y te agradezco, pues te tengo gran estima. Yo dije, y cuando yo bajé, que me estaba esperando mi pareja, porque también trabajaba allí, yo intenté a la chica a ver si me miraba, tal, y a una chica digo, oye, que aquí se ha producido a este niño le ha pegado el padre, ¿por qué no me ayuda? Me dijo, ¿qué hacemos? Porque yo estoy estudiando, ¿qué hacemos? Puede haber un accidente, si el tío está violento, bueno, no sabéis qué situación. Bueno, he vivido muchas, pero eso para mí fue terrible, un niño que no lloraba y un niño que no se me ha ido. Y quiero decir que hasta yo bajé, intenté a ver qué hacía, si veía un policía, pero como ella, como me dijeron las compañeras, la verdad lo digo, os pido disculpas, pero lo digo muy emocionada, porque no me lo he podido esto como yo actuaba, ¿no? Entonces, si yo hasta allí, donde yo trabajaba en los servicios sociales, llamo, pido, pero en ese momento era algo... Entonces, cuando yo bajé a la estación, intentaba, además ya no pedía ayuda a la madre. Es lo terrible, ¿eh? No es una cosa agradeciéndote porque sé que era una gran profesional. Yo sé que está en Derecho, en la facultad, ¿no? La clase allí. Fui con mi compañera Rosa. Es que he llegado un poco tarde. He llegado tarde, yo siempre digo, bueno, está también Maracena. Sí, el oficio fundamental. Sí,
ahora desde hace muchísimos años ya, desde el 92, imagínate que pasa El tema de la mujer. mi trabajo a tiempo completo es en el centro de la mujer y estoy como Es que asociada. lleva 10 minutos para... Es que hemos estado hablando del perfil de... Imagínate Perdona, pues, ese detalle que tú has contado. Yo lo pasé muy Me viene a la mal. cabeza el otro día un comentario que me hace... Sí. Bueno, no, Sí. pues, lógicamente no voy a dar nombre y tal, pero No, me hace ya. una abuela. Y me dice, bueno, por lo propio, un nieto que ha pasado por una situación muy terrorífica y entonces pues como un niño pequeño, pues lo propio, pues, le gusta saltar entre los sillones, tal, ¿no? Y entonces en un momento determinado, la abuela que vino a consultarme una serie de cosas, la abuela me dice, claro, yo le dije, pero bueno, pues la abuela va a regañarle, pero no le pegas, vas a regañar. Y el niño, la respuesta que tuvo, mocoso, la respuesta que tuvo el niño fue así, abuela, ¿me puedes pegar? Si yo ya estoy acostumbrado todos los días a recibir palos, no me puedes pegar. Bueno, Un caso de violencia vicaria. He trabajado social y he trabajado también en los pisos estos donde no han dejado como pasar recientemente. No quiero acaparar la atención, quiero decir que ese tema lo conozco y es un tema que tienes que tener mucha vocación y querer mucho a los niños y tal, porque claro, se hacen adultos en los centros estos, que las subcontratas que vienen allí explotadas, esto es una figura de vergüenza, de cual encerrado. Me volvieron a llamar, pero dejan sola con adolescentes, niños que han sido maltratados y que ellos empezaron a poner punta en la comunidad y a agredirnos. Y yo le dije a la chica que había, aquí tenemos que irnos denunciando porque peligramos en el sentido que los niños... Es que nadie es consciente de los cientos y cientos de niños y niñas que estamos, que van a ser adultos terribles. Claro. Que van a ser adultos terribles. Es muy tremendo, pero además, mirad, en todo esto hay un negocio de tal nivel. Mirad, la inmensa mayoría, que es otra de las cosas que le hemos metido mano, ya os digo, hemos hecho allí lo que hemos podido, vamos a ver lo que va a decir después, lo que el Congreso aprueba, pero la inmensa mayoría de los servicios que están haciendo la vida verdadera tortura, o sea, los puntos de encuentro familiar son verdaderos sitios de tortura para la mayoría de los niños. En pura lógica jurídica no tendrían que existir para violencia de género, si no hay visitas. Y están siendo utilizados sistemáticamente en los casos en los que ven que puede haber riesgo, porque si no, sencillamente se le da la custodia y punto, ¿no? O sea, perdón, Porque, ¿sabéis cómo funciona el tema del SAR, lo salvaje del SAR? El SAR, que te lo está... No, este niño dice que no quiere irse con el padre, pero no es verdad. Esto es porque la madre ha tenido la capacidad de comerle el cerebro hasta tal punto que él no tiene capacidad de decir que quiere irse con su padre. Bien. El niño, cada vez que viene de las visitas, esto es un patrón. Cada vez que viene de las visitas, o de las vacaciones que le toca con el padre, viene contándote las barbaridades que viven. Y además, quiero decir que son efectos esperados. La madre sufre más sabiendo que su niño, además, cuando se va, primero patalea, no quiere irse, tal, pero cariño, te tienes que ir porque es que si no, a mí me pueden meter en la cárcel. Hay ahora mismo en España un montón de mujeres, algunas ya ingresadas en prisión y otras a punto, por incumplimiento del régimen de visita. Porque los niños se tiran al suelo y patalean, mamá, no puedo irme, me hace esto, me hace lo otro. Bien, entonces, y viene el arrancamiento. La terapia de la amenaza es la medicina que el señor Kastner, y que se aplica cotidianamente, porque hay universidades en Madrid que forman a los jueces, juezas, fiscales en SAR, pese a que ya está legalmente establecido expresamente que los poderes públicos, vale. Como este de Córdoba, que dice usted, a mí eso ni me va ni me viene. Yo pienso que hay un SAR y hay un SAR. Entonces, es la terapia de la amenaza. ¿La terapia de la amenaza qué es? Mire, señora, como usted siga alienando a su hijo y haciéndole que vea un personaje malo en su padre, no me va a quedar más remedio de quitárselo. Y entonces viene el arrancamiento, en la siguiente fase. Y entonces custodia exclusiva para el padre, con antecedentes de condenas por maltrato. O sea, imaginaros la racionalidad de eso está ocurriendo cotidianamente en nuestros tribunales.
Y cuando se Perdona, recurren o cuando... Ay, perdón. ahora le doy la palabra, que no va a María José. Sí, yo un momentito, bueno, yo felicitar al Ateneo, por supuesto, a Paqui por esta tarde, bueno, tan productiva, porque a pesar de estar en este tema y de intentar conocer y tal, bueno, me ha parecido magnífica tu exposición. Y yo lo que me ha gustado mucho es esa propuesta que lleváis para acabar con la impunidad de los jueces, y de las jueces, es que es increíble, ¿no? Las barbaridades que hacen, bueno, como en el caso de Ángela González, que fue casi de los primeros que incluso organismos internacionales obligan al Estado español y multan al Estado español por no haber tenido, y eso tiene un responsable, que es el juez, que no consideró esa denuncia y sin embargo pasa. 50 y tantas. Claro, pasa de esa forma, no tan desapercibida y no les pasa nunca nada. Creo que si eso ha afectado, esa modificación, va a ser importantísimo, va a dar un giro a este tema muy importante. Pero también te quería preguntar qué te parece, porque el Pacto de Estado, la ampliación del Pacto de Estado que se afirma ahora en febrero de 2025, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas, excepto Vox, como era de esperar, introduce también la violencia vicaria, además de la digital, creo que es, y no recuerdo. La económica. Y la económica, efectivamente. Creo que eso también es muy importante, ¿no? ¿Cómo puede afectar a que esto mejore? Porque he leído algo de evaluación del riesgo. Bueno, Sí. pedirte tu opinión sobre esa modificación. No repetir más cosas, pero efectivamente, quiero decir, está claro que el trabajo que mucha gente está haciendo por todas partes, las que estamos trabajando en todo esto y tal, no es en balde. O sea, una manifestación es que en la renovación del Pacto de Estado hay todo un capítulo dedicado exclusivamente a violencia vicaria. Parte importante de las cosas que se recogen ahí es de las que venimos trabajando en la hoja de ruta desde hace mucho tiempo, desde hace ya 4 años, ¿no? Y la verdad es que es necesario, o sea, por eso yo decía cuando veníamos hablando, digo, la violencia vicaria existe toda la vida, pero como fenómeno social de gran alcance es una realidad de la última década. Y es la reacción propia de no puedo ejercer control directo y entonces me uso. A ver, no he profundizado en muchas más cosas, pero que o sea, mirad, las que hemos estudiado Derecho lo tenemos, vamos, yo por lo menos me lo reconozco. O sea, a nosotros nos meten en vena en la Facultad de Derecho muchas cosas. Y una de las cosas que nos meten y que yo he comprobado con los alumnos que se las siguen metiendo, y yo hace ya, acabé en el 86, o sea, va a hacer 40 años, imaginémonos, ¿no? Pues siguen estando en vena. El pater familias. El pater familias nos lo meten en vena. Absolutamente. Desmontar esa idea de que un padre no necesariamente es bueno para su hijo y que por tanto hay padres que no pueden seguir relacionándose. Ojo, ¿esto tiene que ser de por vida? No necesariamente. Una de las cosas en ese mecanismo que hemos establecido está claro que cuando hablamos de delitos graves, acaba y vámonos, retirada de por vida de la patria potestad, y cuando sean mayores de edad el niño que haga con su vida lo que le dé la gana. Pero mientras tanto, ahora, en los delitos graves, leves, delito grave a partir de 5 años de condena, en esos casos, lo que nosotros hemos previsto es lo siguiente. Pero sea, bueno, lo que hemos previsto, porque ahora mismo, para suspender, la inmensa mayoría no entran en la cárcel. Bueno, entre otras cosas, una de las cosas importantes que llevamos también en la reforma es eliminar el acuerdo. Una de las cosas que las que trabajamos en Derecho Social tenemos muy clara es que hablar de igualdad cuando hay posiciones de poder diferencial es una barbaridad. ¿Cómo es posible? Bueno, perdonad, pero esto es uno de los elementos también importantes de esta historia. ¿Cómo es posible que si tú te vas al preámbulo de la Ley de Violencia del 2004 de España, lo sabemos todos, la máxima expresión de discriminación que se ejerce sobre las mujeres es la violencia de género? Y ahora resulta que nos vamos a un juzgado en el que como churros, y perdonad que use estas expresiones, pero es como churros, la mujer llega, primero, normalmente con una crisis de ansiedad.
está medicalizada, porque la denuncia fue la tarde, el día de antes, las convocan los delitos. O sea, el tema de los procedimientos de urgencia del 2003 pues, es interesante para medidas de protección, pero no para resolver todo al día siguiente. Y se ha pervertido la realidad. Antes todo eran faltas como churros, desaparecieron las faltas y ahora todos son delitos leves. Violencia habitual enquistada desde hace años se convierte sobre la marcha en un delito leve. ¿Y cómo se convierte sobre la marcha en un delito leve? Tenemos a los abogados y abogadas de oficio, que también entran como churros en el sistema cuando no se les exige acreditar que yo estoy preparado para llevar estos casos. Me pagan mal, les pagan mal, yo lo entiendo, pero peléate con la Junta, con quien quieras, y no lo pagues con la víctima. ¿Y qué es lo más ágil? Llega el abogado del turno de oficio o la abogada, y ojo, por Dios, generalizar es malísimo en la vida. Os pido disculpas si generalizo. Hay jueces maravillosos. Hay abogados y abogadas que se creen, vamos, que le dedican horas sin cobrar nada a la gente. Ahí tenemos a Carlos Aránguez, que es un ejemplo absoluto de una persona que de manera absolutamente altruista se involucra en un caso en el que no solo es altruista, sino que es generosamente entregado al tema, ¿no? Hay gente maravillosa en todos los oficios. Digo, pido disculpas si es generalizado cuando estamos hablando, no son cosas que no es las que queremos. Pero la mayoría de los abogados y abogadas de oficio llegan y le dicen, es que a veces ni saludan, entran al despacho en el que se ven con el abogado y la abogada de ellos y ya traen un acuerdo y le dicen a la señora, mira, esto es lo más rápido, esto es lo mejor. Porque si no, mira, le van a poner una orden, cada vez las órdenes de alejamiento son de menor distancia y de menos tiempo. Salvo que vaya a ir con cosas muy aparentemente gravísimas. Y te llegan, y tú y la mujer en ese momento, primero, a veces no sabe ni distinguir quién es cada personaje. El que se supone que la tiene que proteger, que es abogado o abogada, le dice que esto es lo mejor, que así acaba antes, que esto es una pesadilla meterse en un procedimiento. Y yo he tenido mujeres que han llegado con la sentencia, me dice, Paqui, explícame, porque es que no sé qué significa esto. Cuando yo les digo lo que significa todo lo que han firmado, las pobres se echan a llorar. Yo no quería esto, Paqui. Claro, sí. Si no han pasado antes por el servicio, se les ha explicado, ojo, ¿qué es lo que quieres? Pues entonces no firmes nada. Pero hay muchas que es que la noche de antes le pega la paliza y pasan sin ir por el cauce. Entonces, es terrorífico, es terrorífico. ¿Qué es lo que nosotros ponemos ahí? Y eso es una transposición en ese grupo de personas expertas. Está Gloria Pollatos, que es jueza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de lo social, pero se nota esa vaina que tenemos de los temas sociales que la hemos plasmado mucho, porque aquí hay relaciones de poder, mire usted. Entonces aquí no me hable usted de acuerdo en igualdad. Es decir, en relaciones paterno-filiales no puede haber un acuerdo que conlleve renunciar a lo que significa el interés superior del menor. Pero no porque no avalemos, sino porque sabemos que hay una circunstancia concreta que impide, porque están en situaciones de desigualdad, eso significa mirar con las gafas de género. O sea, si ahora es la máxima, yo vengo de padecer la máxima expresión de discriminación y ahora usted me considera una persona con poder igual que él, allí en el juzgado, aquí ya tengo el mismo nivel de poder y de tú a tú vamos a negociar aquí qué hacemos. Barbaridad. Entonces, eso es uno de los elementos también muy importantes de la reforma, y es que el acuerdo nunca en relaciones paternofiliales puede suponer renuncia de los derechos fundamentales de los niños y de las niñas. Eso también es una pata que es la que está posibilitando, o sea, delitos leves. Cuando una mujer te ha contado que lleva 10 años aguantando verdaderas barbaridades y llega allí y es, oye, la realidad se ha quedado en el camino. O sea, una sentencia de un delito leve. Antes eran faltas, como ya todo pasó a ser delito tal, la falta como tal no, pues ahora, pues delitos leves todos. Salvo excepciones, delitos leves. Quería preguntar, bueno, No Rosa, era ninguna pregunta. nuestra presidenta del Ateneo, compañera de Paqui, quiere hacer una pregunta. Rosa. Hola, buenas tardes para Paqui. Le quiero agradecer el esfuerzo de síntesis que ha hecho sobre su trabajo, su estudio y su experiencia en esta materia. Yo también como jurista quería preguntarte algo que no
no me ha quedado claro, quizá tú puedas aclarar. Cuando hablas de violencia institucional, creo haber entendido que eso se produce porque hay una incorrecta, una vez deliberada, otra vez no deliberada, mala interpretación de lo que es el interés superior del menor. Esa mala interpretación la realizan, entendido, los jueces y juezas, los profesionales que apoyan también al orden jurisdiccional, es decir, servicios sociales, los equipos psicosociales de apoyo en los juzgados de familia. Creo que también lo habrá en violencia, ahí están psicólogos, trabajadores sociales, etc. En tu opinión, si hay ese fallo sistémico en la interpretación de lo que es el interés superior del menor, ¿quién, en tu opinión, debería de tener esa competencia de interpretar cuál es el interés superior del menor? En los procesos de familia, que tú has dicho que muchas veces se reproducen ahí temas de violencia, o en los procesos específicos de violencia de género. Es lo que no he llegado a entender. La violencia institucional, ¿Cuál es tu propuesta? la violencia institucional no es solo un problema de mala aplicación del interés superior del menor, evidentemente. La violencia institucional, que no he ido profundizando porque no daba tiempo, es algo mucho más amplio, mucho más general. La violencia institucional son, y ya, la violencia institucional está reconocida en el Convenio de Estambul, está reconocida en la Ley Catalana de Violencia de Género, está reconocida en 4 comunidades autónomas más, es decir, que no es un invento que está allá fuera del tren. Y confiamos y esperamos que el Comité de la CEDAW reconoce explícitamente la existencia de violencia institucional. Las instituciones no son algo ajeno al conjunto de la sociedad. La violencia de género, la discriminación, la subordinación estructural de las mujeres es un problema estructural, sistémico, institucional y en la actualidad difuso. Es difícil de ver y sobre todo difícil de ver cuando no se utilizan metafóricamente las gafas adecuadas, cuando no hay una formación especializada de cómo yo sé que se está produciendo una situación de discriminación. Yo recuerdo un alumno de la asignatura que imparto en cuarto de Relaciones Laborales de Género y Políticas de Igualdad en el Ordenamiento Laboral, que llevaba un mes dando clase con él, con ellos, con su grupo, en un momento determinado, perdona, ahora vuelvo a lo tuyo, pero digo en un momento determinado, les pregunto siempre cuando llevo un tiempecillo con ellos, oye, ¿cómo vais? ¿Esto qué os parece? ¿O está aportando algo? ¿No está aportando? Y levanta la mano y dice, profesora, yo estoy obsesionada. Bueno, fue todo objeto de broma, nos reímos todo el mundo, evidentemente. Digo, ¿por qué? Por Dios, que tampoco se trata de eso. Dice, porque yo antes veía noticias, anuncios en la calle, lo mismo que está ahora, lo mismo. Yo no veía nada, Y yo ahora veo un programa de televisión y digo, hostia, pero qué pedazo de discriminación. Veo un cartel y digo, pero por favor, qué barbaridad. O sea, ¿qué sesgo hay detrás de ese cartel? No lo veía. Y ahora lo veo en muchos sitios. Pues eso es la formación que nadie nos ha dado. Que yo lo que digo, que yo no pretendo echarle una bronca a ningún profesional, porque la responsabilidad última es de que quien, digamos, el Estado, que estamos al final, o sea, las grandes instituciones que han dicho, usted tiene que hacer las cosas con perspectiva de género. Oye, enséñenme a hacer esto, porque si no, no lo veo. Pues a lo que voy a lo siguiente. La violencia institucional son todos, y esto está reconocido a nivel internacional, y como digo, ya hay normas internas que lo reconocen. ¿Por qué? Porque la discriminación se perpetúa en el tiempo, porque está institucionalizada. ¿O es que la discriminación es una cuestión de cosas puntuales? Esto es un problema que está institucionalizado, que es estructural y que tiene que ver, efectivamente, con esa visión presuntamente neutra de la realidad que no es verdad. Y ahora nos cuesta mucho más trabajo, porque antes la propia ley nos discriminaba. Tú no puedes hacer esto, no puedes ir a la mina, no puedes ir a este sitio, no puedes ir a otro. Pero ahora, teóricamente, ¿verdad? Somos todos iguales. La igualdad es la igualdad, nada más lejos. Nada más lejos es la igualdad. Bien, entonces,
La discriminación, la violencia institucional son los actos u omisiones de las administraciones públicas y del personal a su servicio, político o técnico, o de entidades que colaboran con la misma, que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes que de ellas dependan, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Yo he puesto el foco en el interés superior del menor porque, lógicamente, ese ahora mismo es el agujero, es el roto por el que se escapa. A ver, esto no es un problema de interpretación técnico-jurídica. No, ahí no está el problema. El problema está en la interpretación técnico-jurídica de lo que es el interés superior del menor. El problema está en entender que una víctima, su interés, ya no hablemos ni superior, sea mantener relación con el que los datos objetivos, los estudios científicos dicen que le está produciendo muchísimo daño para el resto de su vida. Y objetivamente esos estudios ya existen y demuestran el daño que vivir con una persona que entiende las relaciones humanas como relaciones de poder y de violencia provoca en esa criatura. Entonces, no es un problema de decir que tiene que venir alguien ajeno. Yo he tratado de transmitir en lo siguiente. Primero, lo que nosotros hacemos en esa reforma es decir, el interés superior del menor, que la Ley de Protección Jurídica del Menor en el año 2015 introduce en base al comité que interpreta la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dice tres cosas. El interés superior del menor no es una abstracción, es efectivamente un principio jurídico, pero también es un derecho sustantivo y también es una norma de procedimiento. Es decir, que por tanto, aplicar el interés superior del menor exige, en primer lugar, escuchar al niño. En los tribunales no se escucha a los niños. No se escucha a los niños. Y yo trabajo cotidianamente con madres que piden que escuchen a su hijo. Y no ha lugar. No ha lugar. Eso de que a partir de los 12 años no es así. En ningún sitio a nivel de normas de derechos humanos fundamentales de los menores, de los niños y niñas, se dice que solo a partir de los 12 años se va a escuchar a un niño o una niña. ¿Dónde está dicho eso? En ningún sitio. Aplicar el interés de una criatura significa ponerla en el centro. Porque además la propia Ley de Protección Jurídica del Menor dice que el interés superior del menor estará por encima de cualquier otro interés con el que pudiera concurrir, incluso legítimo. ¿Es legítimo que un padre quiera seguir teniendo relación con su hijo? Vale. Pero resulta que el interés de una víctima, que es ese niño, está por encima de ese deseo paterno, porque el derecho de visitas no es un derecho del padre, es un derecho del niño. En ningún lugar encontrará en el Código Civil que dice que hay un derecho del padre. No, es un derecho del niño a seguir manteniendo las relaciones con ambos progenitores. Y ese derecho se tiene que contextualizar y ver realmente qué le pasa a ese niño. ¿Cómo se puede aplicar un interés superior sin tener en cuenta el sujeto al que le pertenece ese interés? Que trabajan de Sí. No, No tienen formación en género ni en infancia. No, como con carácter general no la tienen. Es que eso no se enseña. ¿Dónde se enseña eso, Rosa? ¿Lo estudiaste tú en Derecho? Yo no. el psicólogo, yo creo que los psicólogos, los sociólogos, Pues los trabajadores sociales, no. en la Te formación, sorprenderías. en la formación, Te sorprende. No. bueno, en los planes de estudio yo No. creo que están... Asignaturas esporádicas como la mía. Ah. Asignaturas esporádicas como la mía. Pero es que no se trata de asignaturas esporádicas. Todo y cada uno de los docentes que impartimos docencia en la universidad tendrían que enseñarnos a aplicar esa docencia con perspectiva de género. Por lo que yo sé, se hizo cierto esfuerzo con el Plan Nacional de Violencia de Género, contra la violencia de género, de formación también, de financiar formación para los equipos psicosociales, pero siempre... No, el problema es la formación. A ver, el problema es la información. Damos una formación online de 20 horas. Y yo ya tengo un curso que me dice que yo he aprendido lo que es el principio de igualdad y lo que es la no discriminación y lo que es la violencia de género en un curso online de 20 horas.
¿Y quién imparte ese curso online? Porque claro, el problema es quién enseña, quién forma al formador, ¿vale? ¿Quién forma al formador? Hay un problema enquistado. Tuvimos un cambio de paradigma en cuanto a qué papel jugábamos las mujeres en la sociedad, en nuestro país, pero no se ha acomodado a una formación desde la infancia en qué significan todas estas cosas, qué implica todo eso. Y entonces seguimos respondiendo, a ver, no es un problema de buena o mala voluntad. Yo comprendo tu sorpresa. Y yo comprendo que cuando hablo de estas cosas en determinados foros haya una actitud de incredulidad y de decir, oye, pero, hombre, yo creo que el 12,75% en una regla general, cuanto menos no tiene que chocar. No falla ahí, ¿no? Deberán de suspender, no obstante, o es que ahora resulta que hemos... O sea, las personas que han estudiado victimología y que están muy puestas en estos temas tienen muy claro algo. O sea, si el Estatuto de la Víctima del Delito te dice que a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género se le aplicarán los mismos mecanismos de protección y los mismos derechos que a la madre, si tú a la madre le das una orden de alejamiento, ¿qué pasa? Que el interés superior del niño siempre, menos un 3%, es seguir viendo al padre. Hombre, algo nos tiene que llamar la atención que está pasando ahí. Algo nos tiene que llamar la atención. Entonces, a ver, hay muchos más datos. Para mí ese... Tú imagínate, son conscientes. Mira, hay una cosa interesante que me ocurrió a mí en el año 2017. En el año 2017 yo subí ya, desde 2015 estaba en la reforma última, que incluían a los hijos como víctimas de violencia de género y todo eso. En ese momento gobernaba el Partido Popular. Nosotros subimos, mi alcalde, mi concejala, subimos con 3 víctimas, una de ellas era Juana, las 3, me llegaron los casos de distintos sitios, una era de Valencia, otra de Alicante y Juana de aquí, y pedíamos una proposición no de ley de un protocolo específico para los casos de violencia de género en situaciones internacionales. El convenio de La Haya, famoso, del año 80, cuando hay gente que dice, es que no pone la excepción de violencia de género, y faltaría más que en el 80, el convenio de La Haya se adelantara a todo Cristo y hablara de violencia de género. Cuando todavía en la inmensa mayoría de los países europeos no se habla de violencia de género, se sigue utilizando violencia doméstica. Nosotros en ese sentido somos una avanzadilla y de nosotros están aprendiendo el resto de los países. Entonces, nos habla el 80, el convenio de La Haya del 80, pero sí dice que el país en el que el niño ha llegado puede no devolverlo en varias circunstancias. Uno, cuando hay un riesgo, hay un riesgo para el menor. Si hay una denuncia por violencia de género, hay que pensar que algún riesgo puede haber. Cuando se le coloque en una situación intolerable. Bueno, 2 casos, aparte de otros, como excepciones a la regla. Pero como eso termina no viéndose, pues resulta que proponíamos que evidentemente cuando hubiera causa de violencia de género no se pudiera hacer la devolución express, la devolución automática. Subimos al Congreso de los Diputados, nos recibía el grupo socialista y cuando estábamos allí, como se montó un revuelo y tal, el Partido Popular nos llamó por teléfono y nos dijo, la secretaria de Estado de Justicia del Partido Popular, que quería entrevistarse con nosotros, con la comisión que íbamos. Entonces nosotros encantados de la vida y nos entrevistamos. La secretaria de Estado junto con otros más del gobierno de Rajoy. Y yo empecé a explicar un poco cuál era el contexto de esa proposición no de ley que nosotros llevábamos, que se había aprobado en pleno del ayuntamiento y que queríamos promover en el Congreso. Y entonces, cuando yo empiezo a explicar el contexto, la secretaria de Estado me dice, Francisca, además me acordaré toda la vida, estoy hablando del mes, el 1 de febrero de 2017. Francisca, no sigas, no necesito que usted me lo explique. Lo tenemos muy claro en el gobierno. Somos conscientes de que los tribunales en España no están aplicando la ley. Esas fueron sus palabras. Somos conscientes de que los tribunales en España todavía no están aplicando la consideración de los niños como víctimas de violencia de género. Quiere decir, cuando uno se mete en esta problemática, yo comprendo, Rosa, que esto de entrada
digan, pero por Dios, pero ¿cómo es posible? Lo he dicho, la inmensa mayoría de las cosas que se producen en la vida práctica no es un problema de maldad, de que son malos, que quieren hacerle daño a la madre y a los niños. No, yo no parto de ese presupuesto. Ahora, cuando lees cientos y cientos de informes, como los que yo he leído, cuando hace un mes estuve con 50 madres a las que se le han arrancado a su hijo aplicándole el SAP en Madrid, cuando te metes en esto, los últimos estudios hablan de miles de casos. A mí me llegan diariamente como mínimo uno, de distintos rincones de España, ¿vale? Cuando entras en esto y ves muchos informes y tal, es que, ¿cuál es la lógica? La lógica es, ¿cómo le vas a quitar a un padre el contacto de su hijo? Eso es lo que late. O sea, el planteamiento no es ¿qué necesita ese niño? ¿Qué necesita esta criatura? ¿Por qué se embarranca, llora? ¿Por qué resulta que tiene 7 años y ha empezado de nuevo a hacerse pipí en la cama desde que está en régimen de visita con el padre? ¿Por qué tiene pesadillas por las noches? ¿Qué está pasando ahí? Ese no es el planteamiento. El planteamiento es, ¿cómo le voy a quitar a un padre el contacto? Mira, en muchos de los informes que hemos barajado, Reina Al-Saleh, relatora especial de Naciones Unidas en materia de violencia de género, dice cosas tan tremendas. Ella ha recabado informes, el último informe Grevio, el Grevio, que es el que controla la aplicación del Convenio de Estambul, os invito a que lo leáis. Que no, o sea, vamos todos en la misma línea. O sea, nosotros nos hemos sentido reforzadas porque los informes importantes que están saliendo de organismos que se basan en muchos informes, en mucha investigación, van en la misma línea que estamos. Y por eso el gobierno, evidentemente, ha sacado un capítulo específico porque está viendo lo que hay. Tenemos un problema muy serio, muy serio con el tema de la violencia vicaria que se produce por incumplimiento del artículo 94, entre otras cosas. Pero es algo puramente, incluso mirémoslo solo en el terreno conceptual. Es víctima, legalmente es víctima. Eso no cabe en ningún derecho penal moderno, que una víctima se la obligue a estar con aquel que produce el daño. O sea, es que es una cosa de pura lógica en el terreno del derecho victimario. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no una pregunta. Bueno, felicitarte porque yo llevo mucho tiempo en temas de feminismo, en temas de violencia de género. Creo que prácticamente mi vida ha estado muy ligada a esto y sin embargo me ha dejado impactado. Porque nunca entendí yo, por violencia vicaria, todo esto que estás tú comentando. Lo reducía muchísimo más, muchísimo más. De tal manera que es verdad lo que tú dices, veía la punta del iceberg, poco más. Es más, siempre he tenido en la cabeza que en el mundo clásico nos ha dado cantidad de claves de interpretar la sociedad y de interpretar lo que somos de humanos. Y claro, yo cuando hablaba de Jasón, de su mujer, de cómo mata a los hijos, eso lo extrapolaba y decía, bueno, pues efectivamente es un daño tal, pero las dimensiones que tú me estás dando hoy en esa reflexión me parecen tan evidentes por una parte y por otra parte me dejas casi sin palabras. En el sentido que tendré que verlo con esta clave que tú nos estás dando ahora, porque lo tenía mucho más reducido. Y gracias por yo os lo digo que una de las grandes tristezas que en este momento tenemos las personas que estamos muy metidas en estos temas es que tristemente el movimiento feminista también está un poco de lado a estos temas. No los ve. No los ve. O sea, la mayoría del movimiento feminista está en otras grandes disquisiciones y no ve que ahora mismo la violencia de género, que no es solo una abstracción, que tiene personajes, que tiene figuras, ahora mismo el problema enorme está en el tema de la maternidad y los hijos y las hijas. Y que es por donde van los mayores daños. Y eso no se está viendo. También por esos ecos que tenemos de que todo lo que suene a mal, o sea, eso de
sea, determinadas cuestiones que también nos han costado dentro del propio movimiento revisitar de una manera diferente. Y el movimiento feminista en su conjunto, no digo que no haya sectores que estamos ahí totalmente, pero sigue esto viéndolo como una cosa de segundo nivel. Por encima de eso están otros temas. Digo, de debate público, ¿no? Y esto está todavía un poco ahí, sin evidenciar demasiado, ¿no? Y bueno, estamos intentando también dar un altavoz a este nivel porque por ahí es por donde ahora mismo tenemos el control sobre los hijos. Pues, si os parece, aunque seguiríamos aquí un rato más, tenemos que irnos a cenar, ¿eh? Y Paqui, sobre todo, que ha hecho un gran aplauso. El TUE, que nos habéis seguido tanto en la conferencia de ayer, como muchísimas gracias.